provincial Pablo Garate. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, justamente estaba en el bloque anterior hablando de este tema, digamos, la decisión que estaría el ciernes tomando la gobernación provincial de hacer un selectivo para liberar unas 1.500 personas, hablando de la situación de apiñamiento humano que hay en las cárceles. Evidentemente hay una mayor actividad del Estado en materia de seguridad, pero bueno, este siempre es un tema absolutamente controversial, entre otras cosas. Hace creo que más de 15 años que no se invierte en ampliar o mejorar o tener otro tipo de cárceles, ¿no? Sí, bueno, en realidad parece que, diríamos, permanentemente este gobierno de la provincia de Buenos Aires empieza a quedar emparentado con el anterior, ¿no? Ujú. Es decir, nos olvidamos, por ahí no se toma registro de que años anteriores, en el gobierno anterior, hubo una idea en el mismo sentido, de generar un selectivo. Aparte hay que ver la manera, ¿no? Cómo se selecciona, pero además parece que estamos hablando de la selección nacional y no Mm. de delincuentes que están presos y que están detenidos. Entonces, la verdad es que nosotros lo que creemos es que, lejos de hacer lo que corresponde, se hace otra vez un parche ante la clara superpoblación que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Mira, ayer casualmente, digamos, porque esto involucra a la decisión del ministro de Justicia. Mm. A ver, este ministro de Justicia, que no nos olvidemos que también fue ministro en la etapa de Scioli, con lo Ujú. cual hay cosas que no puede echarle la culpa a la herencia porque él fue parte de esa Sí, herencia. obvio. Pero ayer estuve en Necochea, por ejemplo, porque se empezó a hablar de la disolución del departamento judicial de Necochea, Ajá. y bueno, por unas declaraciones también del ministro, y eso, bueno, tuvo que salir a aclarar de que no era así, pero cuando tuvimos la charla con el intendente y demás, el intendente le pidió al ministro que cumpliera con lo que no ha hecho, que era en el presupuesto de este año, estaba incluido una alcaidía para detenidos en Necochea y una en Bahía Blanca. Quiero decir con esto que, como vos bien decías, hace 15 años que no se invierte mínimo, que no se Ujú. invierte en el servicio penitenciario, pero ni siquiera las obras que estaban comprometidas por este gobierno se han cumplido, con lo Claro. cual la salida más fácil para el gobierno, no para la sociedad, no para los bonaerenses, es seleccionar 1.400 personas que están detenidas, presas, y liberarlas. Es cierto que se van a liberar con ciertas condiciones, pero de cualquier manera eso, lejos de ser una política positiva, es una política claramente negativa, ¿no? Porque Mm. significa no haber hecho nada y tomar el atajo más corto, que es liberar presos que, bueno, que de alguna manera no tendrían que estar afuera, ¿no? Sí, pero además con otro dato que es muy preocupante. Si uno presta atención a todo lo que está develando la investigación que se lleva adelante en La Plata, que tiene como rostro más visible a Melazo, que tiene como rostro muy todavía relativamente visible para el conjunto de la sociedad a un juez de la casación, las conexiones de las que se está hablando que hay. Mira, yo estaba comentando hoy temprano, ayer vinieron a vernos acá unos vecinos que después nos escribieron desesperados porque un sujeto que participó de un crimen acá en Mar del Plata en 2012, hace 48 horas fue detenido después de asaltar a un remis a punta de pistola, tirarle a una chica para sacarle una moto. Digo, este es un esquema que está todo mal, y la verdad que el ciudadano a pie, el único lugar donde comprende que el Estado le está brindando algo de seguridad es cuando los mete atrás de las rejas. Todo lo otro socialmente es percibido de manera absolutamente negativa, porque además el Estado no tiene capacidad de control cuando da las libertades. Esto es un dato comprobable casi a diario. Y bueno, a ver, por eso decía, es todo un esquema que no funciona, no funcionan a ver, no se construyen cárceles para, diríamos, entre comillas, diríamos, dar el fin del proceso de cuando Mm. uno detiene a una persona y se cumple el proceso judicial y demás. Después, las cárceles no son la reinserción social que debieran ser, no lo son, y entre otras cosas también por la superpoblación. Y después, cuando efectivamente, por las condiciones normales, es decir, por el cumplimiento y demás, pudieran salir de la cárcel algunos, los patronatos deliberados han sido justamente ajustados en este gobierno y fin del otro gobierno también, y no tienen capacidad de control, no tienen la Mm. posibilidad de control, con lo cual la sociedad queda a merced de todas estas circunstancias. Pero imagínese usted
que si además de eso el Estado favorece la liberación de 1.400, 1.500 personas y quién sabe si no más, que después no pueda controlar, porque ese es el problema, Sí, exactamente claro. como lo plantea usted, es decir, la realidad es, las libera porque cree que tiene un problema mayor, que es la superpoblación, pero después no las puede controlar porque no puede controlar los que llegan al cumplimiento parcial de su sentencia, ¿no? Entonces estamos en un verdadero problema, la verdad, que nosotros creemos que esta no es una política que corresponda, es un parche más. Vuelvo a insistir con este concepto. Hace 3 o 4 años atrás, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en aquel momento plantearon prácticamente un mismo esquema y nosotros lo pusimos en evidencia y nos opusimos y no se hizo, pero tenían la misma respuesta, con lo cual lo que estamos diciendo nosotros es que empiezan a emparentarse, tanto que parecen que son diferentes, empiezan a emparentarse. A ver, la realidad es que este gobierno no puede plantear cuestiones permanentemente de ahorro o de no hacer obras y terminar de alguna manera tomando decisiones que perjudican a la sociedad. Vuelvo a insistir, acá el problema es que con esta decisión se perjudica claramente a la sociedad, se genera una inseguridad porque no se va a poder controlar, no van a poder controlar los 1.400 o 1.500 que liberen, porque no lo pueden hacer con los que habitualmente están en estas circunstancias por el cumplimiento de la libertad condicional y demás. Entonces estamos verdaderamente en una problemática que está en el medio de una falta de política pública, que no cumplir con lo que se había comprometido, vuelvo a decir, en los presupuestos ya estaban recaídas, la gobernadora y el ministro de Justicia prometieron muchas veces la construcción de cárceles, el mejoramiento de las cárceles. Bueno, lo bueno que en esta vez, cuando hablen o cuando respondan a la sociedad, no van a poder echar la culpa al gobierno anterior, porque este ministro Ferrari es parte del gobierno anterior, ¿no? Sí, bueno, no es no es el único. Bueno, por eso. No es el único, digamos, hay demasiados saldos y retazos dentro de este gobierno de tipos que se han cubierto bajo el intocable manto primoroso de la gobernadora, ¿no? Demasiado. Yo creo que hay mucho, yo creo que lo que está pasándole a la gobernadora es que con demasiada anticipación al fin de su mandato se está viendo que en la mayoría, en muchos temas hay parches, no hay políticas públicas pensando en el ciudadano, pensando en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos parches, pasa con esto, pasa con el tema de lo que te decía de justicia, que lejos de utilizar la Comisión de Mapa Judicial para cosas que importen, para dar mejor servicio de justicia a los vecinos que lo necesitan y que, como vos bien decías con el ejemplo, necesitan de tener una estructura de justicia más eficiente, más rápida, salen con este tipo de parches. Pasa lo mismo en educación. Tuvimos que llegar a la situación de la emergencia en infraestructura escolar, porque si no venían siendo todas cuestiones de parche. O sea, la verdad que empezamos a ver que en muchos aspectos de este gobierno de la provincia de Buenos Aires solo hay remiendos y no hay estructuración de políticas. Yo creo que tiene que ver con la improvisación y con la falta de conocimiento de la provincia de Buenos Aires. Entonces, y con haberse un poco acostumbrado a la cobertura mediática, entonces de esa manera parece que nada se filtra, que nada pasa, que nada ve la sociedad, y bueno, y la sociedad para mí, a partir de la crisis en la que vivimos, empieza a tener un ojo en todas las cosas que están pasando. Sí, bueno, esto está, por supuesto estos son temas muy abarcativos. A ver, yo quiero ser claro en esto, ¿no? Lo dice la manda constitucional, hoy que es el aniversario de Sarmiento, está muy claro. Las cárceles deben ser limpias, no deben ser para castigo, pero bueno, esa manda constitucional está burlada por la falta de inversión, por lo menos como dije, de 15 años, pues creo que las últimas cárceles que se construyeron fueron federales, me parece que Corach era ministro del Interior, se usó un crédito del Banco Mundial y me parece que terminó en escándalo, como se hizo como tantas otras cosas en Argentina, ¿no? Tristemente. Pero bueno, sí, hay cárceles que diríamos, la de Saavedra, en la provincia de Buenos Aires, hay cárceles que se han construido, es cierto, en los tiempos que vos decís, pero lo que yo digo es que la manda constitucional no se cumple, y lejos de intentar cumplirla, lo que se intenta es la salida más corta, la más fácil, que es liberar a los presos. Entonces ahí es donde yo digo
que se comete el error más grave. Porque una cosa es que vayas vos en el camino del cumplimiento de lo que dice la Constitución, de que las cárceles tienen que ser para la reinserción y demás, y otra cosa es directamente no hacerlo y después buscar siempre atajos. Bueno, los atajos no sirven ni menos en temas tan delicados como la justicia y la seguridad, ¿no? Sí, desde ya que sí. Pablo, gracias, buena jornada, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego, el diputado provincial Pablo Garate. Bueno, el tema es controversial, ¿no? Acá Esteban me dice, antes de ser delincuentes son personas, no creo que ninguno de nosotros aguantemos 48 horas. Estoy a favor de